Bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. Vamos a ver de inmediato los titulares registrados hasta esta hora en la materia. Bien, es momento de revisar cómo se comportan las materias primas en los mercados para la hora. Vemos recuperaciones respecto a lo que era el inicio de la jornada. El valor del oro gana más de 15 puntos y se ubica en 1.895 con 15 centavos de dólar por onza, mientras que la plata se posiciona en 24,13 dólares. El platino para la hora está registrando ganancias de más de 13 puntos y está cotizando en 862,30 centavos, mientras que el paladio para la hora registra 4 puntos de ganancia y está en 2.221,55 dólares. Los crudos WTI o West Texas Intermediate tiene ganancias para el momento y está en 36,88 dólares, mientras que el crudo Brent para la hora registra ganancias y está en 39 dólares. El aluminio, por su parte, más de 24 puntos de ganancias para el momento, 1.871,50 centavos de dólar la tonelada. Así se comportan las materias primas en los mercados. Vamos a la pausa y ya volvemos. La Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FABEMPA, reportó que la industria trabaja al 20% de su capacidad por la caída en la demanda de productos importados. FABEMPA reportó que la industria trabaja al 20% de su capacidad por la caída en la demanda de productos importados, sin ningún tipo de control ni pago de arancel. Sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias Globovisión Economía. El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FABEMPA, Omar Bautista, detalló que en los últimos 10 años la industria nacional ha caído 90% en gran parte por la libre importación y además destacó que actualmente el 60% de las empresas trabaja al 20% de su capacidad. Veamos. En el año 2019, la producción, la venta de autopartes nacionales disminuyó en un 20%, mientras que las importaciones de autopartes similares a las producidas en el país incrementó en un 49%. Y vamos a casos específicos de los neumáticos. Las ventas nacionales de neumáticos en el 2019 disminuyeron en un 40%. Sin embargo, las importaciones de neumáticos aumentaron en un 49%. En el caso de las baterías nacionales disminuyeron en un 20% en el año 2019 y las importaciones aumentaron en un 56% en el año 2019. El presidente de FABEMPA además detalló los factores que contribuyen a aumentar la libre importación en detrimento de la industria nacional. Las importaciones del pago del IVA y del pago de la tasa aduanera basadas en el decreto 4080. Las importaciones de autopartes realizadas bajo la modalidad del puerta a puerta sin pagar impuestos de importación, sin estar sometidas al control aduanero y con fines comerciales. El comercio informal que no emite facturas y evade impuestos. Las importaciones de autos con dudosa calidad, con certificaciones de calidad vencida, y la sobrevaluación de la moneda. En este sentido, FABEMPA propone detener la libre importación de autopartes que perjudica al mercado nacional. Excluir del neumento de importación, del pago del IVA y de la tasa aduanera, y que compiten de una manera desleal con la producción nacional, que son las fábricas que ocupan mayor cantidad de personal en este sector industrial. Tercero, someter a control aduanero y control tributario todas las importaciones de autopartes clasificadas en los códigos arancelarios correspondientes a la industria nacional de autopartes, con el fin de que declaren y paguen todas esas importaciones, que declaren y paguen el impuesto de importación, el impuesto al IVA y todos los impuestos nacionales para su correcta comercialización en el país.
Favempa aseguró que cuentan con la mano de obra calificada para cubrir la demanda nacional, por lo que solicitan al gobierno nacional la derogación del decreto que contempla la libre importación. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Giselle Quintana. Hacemos una pausa y volvemos. Noticias Globovisión Economía y hasta ahora vamos a establecer contacto vía Skype con José González, economista, como siempre nos acompaña desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mariana, encantado, un placer. Bien, queríamos conversar con usted el día de hoy, previo a lo que es el evento electoral en Estados Unidos, que ha mantenido a los mercados en alerta en las últimas semanas, ya casi para la hora de cierres de jornada. ¿Y cuál es el elemento que está marcando en este momento las tendencias? Recuperado hoy día, el Dow Jones está 246 puntos arriba, el Nasdaq con corrección todavía. Las acciones tecnológicas, que son las que más experimentaron correcciones la semana pasada por toma de ganancias y porque hay una concentración en esas grandes acciones de cara a lo que podría suceder mañana. El mercado en general, Wall Street, está descontando una victoria de Joe Biden en las elecciones de mañana y lo que se llama la ola azul, que podría Biden ganar la elección y tomar control del Senado, además de mantener el control en la Cámara. ¿Por qué el mercado lo ve positivamente? Porque especula, cree que eso generaría que el paquete fiscal que sigue detenido sea aprobado en una administración Biden y que sea mucho más robusto independientemente de que los impuestos pudiesen subir. La única preocupación es que en la medida que los votos por correo y los votos adelantados ya superan los 95 millones de votos, que son el 70% de los votos que se emitieron en el 2016, que podríamos no tener resultados definitivos de la elección mañana en la noche, sino en los siguientes días o acaso semanas, dependiendo cuánto se demore la contabilización de una cierta ansiedad de que el presidente Trump podría o no generar ruido político si el margen del triunfo de Biden, como lo descuenta el mercado, es muy estrecho, lo que podría generar una crisis constitucional. Sin embargo, el mercado pareciera estar descartando eso hoy día. En medio de lo que son estas tensiones, de lo que se ha generado por la posibilidad de hablar y generar un problema constitucional en Estados Unidos, más allá de eso, más allá del aumento de impuestos por parte de Joe Biden, hay mercados que podrían verse favorecidos si gana uno o el otro. En el caso del petróleo se dice que se vería favorecido si gana Joe Biden porque tendría una política menos agresiva en cuanto a lo que es producción de petróleo, tendría más cuidado con el tema ambiental y el impacto que tiene el fracking. Es correcto, se generó un cierto ruido en el último debate en que el candidato Biden señaló que tendría una posición más o menos, no negativa, pero no tan positiva de cara al fracking. Después hubo una corrección en esa dirección en la medida de empleos generados por el fracking. En cualquier caso, lo que asume el mercado es que ninguna medida de una próxima administración democrática, si ese fuera el caso, sería inmediata. Y por otro lado, el fracking se ha visto más afectado por condiciones de mercado, por los nuevos cierres de cara a la pandemia que tienen alarmado en Europa viene a los Estados Unidos. Sin embargo, como señala Mariana, esa situación del fracking favorecería el petróleo convencional y acaso una recuperación de los precios, una estabilidad en el corto plazo. Las monedas, por su parte, América Latina se ve impactado negativamente con lo que es la incertidumbre que generan las elecciones norteamericanas. ¿Cuál es la razón? Básicamente es la segunda ola. El problema con la segunda ola es que podría generar problemas financieros. Por ejemplo, en el caso de Panamá, que se determinó un holiday, una pausa en términos de las obligaciones personales de las personas de cara a los bancos, que terminaba en diciembre, se extendió hasta junio. Y eso está sucediendo en distintos países en la región, con lo cual se están creando pasivos dentro de los bancos que probablemente no puedan ser resueltos. Es difícil creer que si la gente no puede pagar sus deudas a diciembre, las vaya a poder pagar en junio si las condiciones económicas no mejoran. Por lo tanto, los balances de los bancos se van a ver afectados sin la capacidad de ayudas monetarias como tienen en Estados Unidos, lo cual tendría un impacto sobre las monedas. Además que, como señalaron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hace un par de semanas en su reunión de otoño en Washington, el problema de las deudas soberanas va a seguir incrementándose en la medida que la pandemia permanezca y la inamovilidad
sea la que estamos viendo, con lo cual se prevé que el próximo año las balanzas fiscales se vean afectadas y por lo tanto las monedas locales. Esto quiere decir que lo que se estaba previendo en una caída en la valoración del dólar puede venir posteriormente, no va a darse en este momento la caída en la valoración del dólar ni el impacto que pueda tener en la moneda americana el aumento de la inflación. De acuerdo, el dólar que se había depreciado de cara al euro a partir de mayo se recupera en las últimas semanas, en la medida que recordemos que el impacto inicial de la pandemia, independientemente de las ayudas monetarias, es deflacionario, es decir, que hay una caída en la inflación porque hay una caída en la demanda, más si enfrentamos segundas olas que van a generar que la economía siga, lo que se llama la economía de la movilidad, siga sin reactivarse. Cuando se reactive la demanda y la actividad económica, es que vendría una depreciación del dólar. El mercado considera que es más o menos inevitable en función de la gran dimensión, la magnitud inmensa de los paquetes monetarios y los paquetes fiscales. Pero esa situación no se daría sino hasta el 2022 o el 2023. Ahora, los mercados, que son proactivos, que tienden a actuar antes de los hechos, van a tener eso siempre en vistas en los próximos meses o en el próximo par de años. También quisiera consultarle respecto a lo que son las acciones que en este momento se están viendo favorecidas ante lo que es esta incertidumbre en Norteamérica, básicamente, y de donde se mueven la mayoría de los mercados. Las acciones que han sido favorecidas en los últimos meses, desde que empezaron las cuarentenas producto de la pandemia en marzo, han sido las acciones de lo que se llama stay home, de quedarse en casa, y las acciones tecnológicas que representan, que tienen mucha opcionalidad y mucha liquidez. El problema con el rally de las bolsas de valores norteamericanas en particular es que no había una rotación a lo que sería un crecimiento económico natural, a lo que se llaman acciones cíclicas o acciones de valor, que no termina de darse porque no termina de haber un convencimiento de esa recuperación. Ahora, de cara a un posible triunfo del candidato demócrata, habría una rotación hacia ciertas acciones en infraestructura, hacia ciertas acciones en cíclicos o valor, porque si se materializa el paquete fiscal que se esperaría de una administración demócrata, tendría a favorecer otros sectores de la economía. Y el mercado está tratando de buscar una colocación en ese sentido y mucho entusiasmo, Mariana, con los mercados emergentes, particularmente los asiáticos, donde vemos una recuperación importante. La economía china crece en el tercer trimestre 4.9% y las condiciones en Asia, tanto en relación de la pandemia, incluido Nueva Zelanda y Australia, que no siendo Asia son parte, se están volviendo en Asia en la medida que la actividad industrial se está recuperando en China y un entusiasmo muy importante en los El platino. metales y minerales muy recuperados, particularmente los metales, los minerales no metálicos. El cobre hoy día es el rey de los metales en el sentido de que la actividad industrial en China y la recuperación económica global en base a inversión en infraestructura para regenerar empleo van a sustentar los metales de uso industrial. Y es lo mismo que señala el Fondo Monetario Internacional, con una incidencia en los metales raros y aquellos metales vinculados a la energía verde, como el litio, el oro y la plata, muy recuperados, pero como una posición de preservación de valor en función de esta debilidad del dólar potencial y el retorno de la inflación en las economías del norte global, que están generando que los inversionistas busquen protección. Pero es un sector muy atractivo, a diferencia del petróleo, que va a seguir siendo la demanda en una desaceleración global que no debería recuperarse completamente sino al año 2023. ¿Podría cambiar esta elección presidencial en Estados Unidos la forma de ver los mercados, de moverse en los mercados, de intervenir y invertir en ellos? Lo que es esta elección presidencial y lo que ha sido este año 2020 impactado por una pandemia, ¿va a cambiar la forma de inversión? No necesariamente, veremos qué sucede mañana y en los días posteriores si los resultados electorales se demoran. No descarte el mercado que si las encuestas están en lo correcto, las encuestas, la media del promedio de las encuestas, en función de los errores de las encuestas del 2016, hoy día se tiende a analizar el universo total de las encuestas en modelos muy particulares
que le dan al candidato demócrata un margen de entre el 7 y el 10%. Si ese margen se materializara, el problema es que ese es el margen nacional, cuando lo que se decide en Estados Unidos son los colegios electorales que estado por estado tienden a ser más estrechos, pero si el margen fuera muy grande y tuviéramos resultados claros mañana mismo, el mercado debería reaccionar con mucho entusiasmo. De ahí hacia adelante, el mercado va a tratar de determinar cuál es el costo-beneficio de la inversión en infraestructura vis a vis un aumento en los impuestos. Uno de los impuestos que ya se descarta si hubiera una administración demócrata que va a aumentar es el de las ganancias de capital, que afecta directamente a las inversiones en acciones. Sin embargo, podría ser compensado por una actitud de reactivación económica vía inversión en infraestructura desde el Estado que no hemos visto en los Estados Unidos en décadas. Eso tendería a favorecer la relocación de portafolios y además, como le decía, el hecho de que sí es Bien, quisiera antes que Venezuela gane Donald Trump, gane Joe Biden. Lo que se espera, ¿no? Venezuela, de cara a los problemas que tenemos domésticamente en los Estados Unidos, probablemente no es una prioridad, pero en la medida que es un punto álgido y clave en América Latina y en la política externa norteamericana, y en la medida que la campaña en Florida de ambos candidatos ha incidido en el tema venezolano, pero lo que se espera, los analistas en Washington, es que la administración Biden podría relajar ciertos puntos específicos en las sanciones a Venezuela. Lo cual favorecería a Venezuela, especialmente en lo que se llama el overcompliance financiero y el tema de importaciones y exportaciones de petróleo a gasolina al país. Si triunfara la reelección del presidente Trump, no se espera que haya cambios y que sea que las políticas, por lo menos en el corto plazo, sigan. En Norteamérica. Nosotros así ponemos punto final a Noticias Globovisión Economía por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Sigue con la programación de Globovisión.